Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, dicen que los extremos se tocan, y en Cuba lo prueba el hecho de que nunca hubo algo más parecido a un liberal que un conservador. ¿Sí? Aunque vale aclarar que tal semejanza no fue óbice para que ambos bandos politiqueros intercambiasen de vez en cuando algún que otro tirito. Así, cuando corría 1916, Cuba se polarizó entre dos figuras de la vida pública. Por un lado, el conservador Mario García Menocal, hombre huérfano de adornos personales, o dicho en buen cubiche, el clásico e intransitable Pesao. En la otra esquina, el liberal José Miguel Gómez, quien encarnaba al mandón ganadero. Tenía fama de arrestado, bien ganaba en la manigua, y él la potenciaba para procurarse una imagen pública de machote. Aunque en el ya distante 1916 estaban de moda páginas musicales tan hermosas como Si llego a besarte de Luis Casas Romero y Quiéreme mucho de Gonzalo Roy, los liberales demandaban algo menos lírico y más pachangoso. Precisamente de esa necesidad surgía una conga que muy pronto se tornaría en emblema del oportunismo político imperante en nuestra república burguesa. En la campaña de 1916, los liberales llevaban como mascarón de proa al escritor, lexicógrafo y orador Alfredo Zayas, apodado El Chino. Ese sujeto tenía un pasado glorioso como conspirador y recluso en la tétrica prisión colonial de Ceuta. Pero con el tiempo se evidenciaría como uno de los más hábiles y corruptos mandatarios republicanos. Ahora bien, ¿cómo nació la tan llevada y traída conga? Se sabe que durante la campaña electoral del 16, cuando se enfrentaban Mario García Menocal y Alfredo Zayas, un tren atiborrado de liberales arribó a La Habana. Entonces los zayistas traían consigo un arma ultra estratégica, que nada tenía que ver con el pavoroso revólver 45, cuyo bulto bajo la guayabera era fácil de advertir. No. El novísimo armamento era invención del músico Rigoberto Leiva y consistía ni más ni menos en una especie de conga himno titulada La Chambelona. Así pues, tan pronto descendió del tren la tropa liberal, se organizó en una comparsa que enfiló hacia la calle Morro, donde residía Zayas. Todos fueron por ahí y para allá, contoneándose al compás de los tambores y tarareando el estribillo. ¡Ae, ae, ae la chambelona! Yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona. Ae, ae, ae la chambelona. Ae, ae, ae la chambelona. Pero en medio de aquella algarabía apareció la policía. Sus agentes intentaron detener a los congueros liberales, aduciendo que iban cantando cosas de la negra. Pero por muy racistas que fuesen las autoridades, ese no era el principal motivo de la represalia.
Sucedió que aquella bulliciosa tropa había alterado la letra original de La Chambelona, añadiéndole un texto que ponía en entredicho la decencia de la esposa de Armando Menocal, entonces primera dama de la República. Sin embargo, donde las dan, las toman. Y lo que no podían predecir aquellos sayistas era que con el paso del tiempo, su propio candidato se elevaría hasta la silla presidencial. Entonces, el pueblo no tardó en recordar que la encumbrada señora de Alfredo Zayas también arrastraba un mote de sus años juveniles. ¿Cuál? Pues ni más ni menos el de María Centén. Es que precisamente un centén era la moneda que abonaban sus marchantes a cambio de que ella les dispensara sus favores amatorios. Hoy, hablando de Cuba, programa insignia en Radio Taíno, desempolva memorias de La Chambelona, también llamada Himno Liberal. Como ya hemos dicho, esa conga fue introducida por los seguidores del Partido Liberal en la campaña de política de 1916, capitaneados por José Miguel Gómez y enfrentados a los partidarios del presidente conservador Mario García Menocal, quien aspiraba a su reelección. Hace más de un siglo, en el mes de febrero de 1917, José Miguel Gómez, mayor general del Ejército Libertador, segundo presidente de la República de Cuba y líder del Partido Liberal, se alzó contra el también general Mario García Menocal, quien en ese momento era el presidente y usó fraudes, recursos y privilegios de su alta jerarquía para reelegirse, arrebatándole el triunfo al candidato de los liberales, Alfredo Zayas, otro que bien bailaba.
La historia comenzó a principios de 1916. Liberales y conservadores se preparaban para los comicios. El Partido Liberal, con la anuencia de José Miguel Gómez, decidió presentar como candidato a Zayas, mientras los conservadores optaron por reelegir a Menocal. El vencedor ocuparía la presidencia desde 1917 hasta 1921. La campaña electoral fue muy intensa, pues los candidatos de uno y otro bando recorrieron Cuba en tren o a caballo, visitando ciudades y pueblos. Asistían a banquetes y homenajes donde pronunciaban largos y amañados discursos, posando ante las cámaras fotográficas junto a sus prosélitos y obsequiando abanicos de cartón con sus risueños rostros impresos. Yo no tengo la culmita ni tampoco la culpona. Ae, ae, ae la chambelona. Ae, ae, ae la chambelona. Los liberales siempre se hacían acompañar de un conjunto dirigido por el popular músico Rigoberto Leiva, que invariablemente tocaba la chambelona. Una conga cuya música, según Fernando Ortiz, proviene de una vieja tonadilla española que con ese ritmo se popularizó en chambas. Rigoberto era liberal y con versos de su inspiración le cantó la tonadilla al general Gómez. A este le gustó muchísimo y la convirtió en el himno de su partido. La chambelona arrebataba lo mismo a los bailadores que a quienes se divertían con su picante letra que concluía con el estribillo ae, ae, ae la chambelona. Esa pieza sacaba de sus casillas a los conservadores, sobre todo al propio Menocal, con estos versos. Ae, ae, ae la chambelona, Menocal para Chaparra, Marianita para la zona. Ae, ae, ae la chambelona. Aclaremos que Chaparra era el central azucarero que Mario García Menocal administraba antes de ser presidente. Marianita era su esposa y la zona el lugar donde radicaban los burdeles. Pero los conservadores no se quedaron cruzados de brazos. Para competir con el texto de la chambelona, crearon una especie de rumbita que terminaba con este estribillo. Tumba la caña para el central, anda ligero, mira que viene el mayoral sonando el cuero. Vale recordar que Menocal era conocido como el mayoral de Chaparra y que dicha estrofa era una advertencia acerca de su mano dura. Ella tenía una novia, me
Radio Taíno, hablando de Cuba, prosigue en torno a ciertas memorias relacionadas con la chambelona, esa conga firmada por Rigoberto Leiva que acompañó a los liberales en la espuria campaña electoral, donde contendieron Alfredo Zayas y Mario García Menocal. El 1 de noviembre de 1916 se celebraron las elecciones generales. Al siguiente día, los partes electorales daban por segura y con amplio margen la victoria de Zayas. Es más, el coronel Aurelio Evia, secretario de Gobernación de Menocal, afirmó entonces: Los liberales no han ganado más provincias porque no las hay. Pero Menocal, como el mítico Jalisco, era alérgico a las derrotas. Esa misma noche, cuando trasladaban las urnas de los colegios hasta la Junta Central para verificar y certificar los resultados, sus partidarios entraron en acción. Cambiaron las boletas, intimidaron a funcionarios electorales y desaparecieron los partes originales que habían dado el triunfo a Zayas. Así las cosas, cuando se hizo oficial la amañada reelección de Menocal, el escándalo fue de ampanga. Inmediatamente los liberales impugnaron los resultados y el Tribunal Supremo, al comprobar el fraude en la mayoría de los colegios de las Villas y Oriente, ordenó celebrar nuevas elecciones en esas provincias. En fin, borrón y cuenta nueva. Recomenzó la campaña electoral en esas provincias orientales con un marcado odio entre miguelistas y menocalistas. Y como era costumbre, los liberales llevaban a sus músicos para animar sus mítines al compás de la chambelona. Regularmente, después de cada discurso, los cantantes improvisaban versos ensalzando a sus candidatos y atacando a los contrarios. Y si había algún grupo rival oyéndolos, se producían broncas brutales y hasta sangrientas. No sorprende pues que el presidente Menocal prohibiera tocar la tan llevada y traída conga en toda Cuba. Pero en las zonas predominantemente liberales no había autoridad que se atreviera a cumplir su orden. La campaña continuó desarrollándose con mucha tensión. En enero llegó a oídos de José Miguel Gómez que los menocalistas armaban a sus partidarios y les entregaban dinero para que bajo compra o amenaza aseguraran a Menocal una desbordante mayoría de votos. Entonces, el indignado José Miguel desenfundó el machete y señaló a los liberales el camino de la rebelión. Su Estado Mayor concibió un plan para secuestrar al presidente Menocal y tomar el campamento militar de Columbia. Mientras, las fuerzas del ejército leales a Gómez ocuparían los cuarteles provinciales de Santa Clara, Camagüey y Oriente. Cabe añadir que el flamante candidato presidencial de los liberales, Alfredo Zayas, se hizo el chivo con tontera. No quiso participar en el levantamiento y se refugió en su finca Cambute, allá por Palatino. El 9 de febrero de 1917 fue el día señalado para la insurrección y aunque las acciones previstas en La Habana fallaron, el ejército leal a José Miguel tomó los cuarteles de Santa Clara y Camagüey. 4 días después, sometieron el regimiento de Santiago de Cuba, controlando así las capitales de esas provincias. Todo había sido demasiado fácil. La alegría de los liberales reinaba entre sus partidarios del Oriente. La chambelona se cantaba y bailaba en los campamentos, en las calles y hasta algunos gacetilleros vieron al mismísimo José Miguel Gómez arrollando en el parque de Majagua, lugar donde se estaban concentrando sus fuerzas para avanzar hacia La Habana. Sin embargo, la excesiva confianza de Gómez en la victoria lo condujo a subestimar las fuerzas equipadas con modernas armas que tenía Menocal en la capital y que éste desplazó rápidamente hacia las zonas orientales en conflicto. Por si fuera poco, los Estados Unidos
siempre prestos a intervenir bajo cualquier pretexto, adujeron que no querían revueltas en Cuba y brindaron su ayuda al presidente Menocal. El país norteño declaró tajantemente que no reconocería a ningún gobierno producto de una insurrección. Y vino entonces el gran revés para José Miguel Gómez. El 24 de febrero, el ejército menocalista desembarcó en Manzanillo y ocupó esa ciudad, más la de Bayamo. Después caería Santiago de Cuba. Oriente quedaba controlado por el gobierno y 2 días después se subordinaba a Camagüey. José Miguel había salido de Majagua. En la zona de Caicaje, próxima a la ciudad de Santa Clara, se enfrentó a las tropas leales al gobierno equipadas con ametralladoras. A duras penas, él, su hijo Miguel Mariano, la escolta y parte del Estado Mayor pudieron refugiarse en las lomas, dejando atrás a más de 1 centenar de sus soldados muertos en la batalla. Al día siguiente fueron cercados, apresados y trasladados a La Habana e internados en las galeras del Castillo del Príncipe. La rebelión del general José Miguel Gómez había concluido. Una vez más, el 20 de mayo de 1917, Mario García Menocal tomaba posesión como presidente de la República. Casi 1 año después serían amnistiados José Miguel y todos los participantes en aquel suceso registrado en la historia de Cuba como el alzamiento de la Chambelona. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín.
Grabación y edición, Janet Feliciano García. Escribe, produce y dirige, Lupe María Romero. Giselle Fundora y Luis Alarcón Santana. Hoy hemos conversado de Aela Chambelona. Han sido 27 minutos Hablando de Cuba. Así, a lo cubano.